para que después la podamos revisar en Teleclass, ¿ya? Entonces vamos con electromagnetismo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la última vez. Dijimos que el magnetismo es una propiedad de ciertos materiales que se da de forma natural en elementos llamados imantitas, que son básicamente sustancias como cobalto, eh, hierro, ¿cierto? Que adquieren esta propiedad magnética, ¿ya? Entonces, el magnetismo es una propiedad, ¿ya? Es una característica de las sustancias. Algunas son magnéticas, otras no, ¿ya? Hablamos de los polos de un imán, dijimos que un imán tiene dos polos por nomenclaturas, eh, norte y sur. El azul se considera negro, o sea, perdón, el azul es el norte y el sur es rojo. A ver, denme un segundito que me están hablando algunos de ustedes. Eh, Oye, ¿alguien le puede decir a la Pepa que estamos grabando la clase para que no se preocupe y que intente ingresar de nuevo? Ya, pues, entonces, si alguien se puede comunicar con la Pepa, decirle que estamos grabando y que intente ingresar de nuevo. Hablamos de que los polos de un imán es por convención, dijimos que era norte-sur, y la idea era que una parte del imán apunta al norte geográfico y la otra parte apunta al sur geográfico, y por eso es norte-sur, ¿ya? Eh, los polos de igual eh, nombre, ¿cierto? Se repelen y de nombres distintos se atraen. Entonces dijimos que norte con norte se repelen magnéticamente y los polos sur y sur también, y si es norte-sur o viceversa, se atraen. Si nosotros vamos rompiendo un imán, cada vez nos encontramos que se forman imanes más pequeñitos, ¿vale? Y hasta llegar básicamente a la estructura mínima que sería la molécula, ¿cierto? O el átomo, y ahí explicamos que el electrón con su giro genera este magnetismo y como todos los electrones están girando para el mismo lado en estos elementos magnéticos, se genera este imán o esta propiedad, mejor dicho, esta propiedad magnética. Luego explicamos que el campo magnético es una propiedad que se le otorga a, a todo el espacio circundante alrededor de un imán y básicamente es una propiedad del espacio, ¿ya? Recordemos que el campo eléctrico y el campo magnético son propiedades del espacio, ¿ya? Del espacio-tiempo. Eh, y bueno, indica que si yo coloco un objeto aquí magnético, este se va a sentir atraído o repelido según sea su naturaleza. Y aquí vemos las líneas de campo magnético, ¿sí? Que surgen del polo norte y ingresan al polo sur y por el interior del imán van del sur al norte, ¿ya? El campo magnético se simboliza con la letra mayúscula B, ¿ya? Y es un vector, es el campo magnético. La forma de determinar el campo magnético lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, es otra cosa importante que la unidad de medida es el Tesla, ¿ya? En la mayoría de los casos, y eso, más que nada. Luego, la Tierra funciona como un imán, dijimos también. Al interior de la Tierra tenemos material fundido que al estar en movimiento genera corrientes convectivas y por lo tanto corrientes eléctricas. Y esa corriente eléctrica va a generar que la Tierra se comporte como un imán, dejando que en el norte geográfico se encuentra el sur magnético y en el sur geográfico el norte magnético. Obviamente cuando se crea, se da la convención de los polos de un imán, no se tenía idea de que en el norte geográfico estaba el sur magnético. De hecho, un imán se llama norte porque apunta al norte geográfico, simplemente.
Algo importante con respecto al campo magnético de la Tierra, se ha ido invirtiendo a través de los tiempos, eh, indicando de que la Tierra en su interior hay un cambio en las corrientes convectivas y genera disminución del campo magnético. ¿Cuáles son los peligros de que el campo magnético disminuya? Bueno, principalmente ingresa mayor radiación y partículas del Sol, lo que podría generar problemas de telecomunicación, un gran apagón, podríamos decir. Se estima que para el 2025 viene un aumento del ciclo solar. De hecho, estamos ingresando ahora en este momento a la actividad solar yendo hacia el máximo. Y bueno, el mayor problema en este momento sería eso, ¿ya? Problemas de telecomunicación, los satélites dejarían de funcionar como funcionan, pero me imagino que ya los científicos están trabajando para eso. Y, y eso, ¿ya? Un ejercicio. Dice, con respecto a los imanes y el magnetismo, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es o son incorrectas? Si se corta por la mitad un imán, muchas veces al final se obtendrá un monopolo magnético. Eso es falso, ¿cierto? Es incorrecto. Siempre vamos a tener un imán. Nunca vamos a poder obtener un monopolo magnético. Eso es en teoría posible en el comienzo del Big Bang, pero aún así no hay pruebas. El campo magnético de la Tierra siempre ha tenido su polo norte en el sur geográfico. Eso también es falso, es incorrecto. Como les acabo de comentar, se ha descubierto a través de evidencias geológicas, o sea, estudiando las rocas a través del tiempo, ¿cierto? Eh, se ve que hay un cambio en la polaridad de las rocas. O sea, en algún periodo del tiempo la roca tenía el norte-sur y después pasaba un cierto periodo y las rocas tienen eh, los polos invertidos. ¿Ya? Entonces, los polos van cambiando de posición incluso. ¿Ya? Si se acerca un imán a un material ferromagnético, ¿ya? Este se convertirá parcialmente en imán, eso es verdadero. Entonces, la alternativa correcta sería D, solo uno y 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta con los enunciados. Yo, ¿qué es un material ferromagnético? Un material ferromagnético es aquel material que puede adquirir esta propiedad magnética, ¿ya? Básicamente partimos de que los materiales ferro hacen referencia a los materiales metálicos, ¿ya? Tenemos paramagnéticos, ferromagnéticos y eso. Eh, y algunos son los que pueden obtener esta propiedad magnética, otros no. Hay ciertos metales, por ejemplo, el hierro, el cobalto, ¿cierto? Y el acero pueden adquirir esta propiedad magnética, pero hay otros metales como la plata, el cobre, el oro, que no pueden adquirir esta propiedad magnética, ¿sí? El aluminio también es otro ejemplo, ¿ya? Entonces, esos materiales que mencioné al final no son ferromagnéticos, son paramagnéticos. Eso. ¿Alguna otra consulta? Ay, uy, ¿por qué me alejé tanto? Ah, se volvió loco. Se está haciendo más spoiler. Dame un segundo, chiquillos, que esta cuestión se me alocó. Eh, mm, 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 mm. ¿Alguna otra consulta, chiquillas, con respecto a este ejercicio? No, ¿cierto? Bueno, también es importante revisar el experimento de Oster, que vimos la última clase, que cuando se genera una corriente eléctrica, ¿ya? Eh, lo que va a ocurrir es que se va a generar un campo magnético, ¿ya? Y ahora vamos a entrar a ese plano, esa pregunta ya la vimos, de lo que es el magnetismo y la fuerza magnética, ¿ya?
explicamos que existe una fuerza que se denomina fuerza magnética, que, que corresponde básicamente a que una carga eléctrica, ¿cierto? O una corriente eléctrica va a generar un campo magnético y por lo tanto va a poder hacer que si pasa una partícula por ahí, ¿cierto? Esta se pueda desviar. Vimos este video también, la última clase, que mostraba una, una cámara de detección de partículas, que es la cámara de niebla, y podíamos ver cómo las partículas van generando trayectorias. ¿Sí? Eso. Les voy a volver a explicar un poco este concepto de fuerza magnética, ¿ya? Eh, bueno, la forma de determinar la fuerza magnética corresponde a cuando una partícula, ¿cierto?, que tiene cierta carga eléctrica y se mueve con cierta velocidad, interactúa con un campo magnético. Al ocurrir esto, ¿cierto?, que esta carga con velocidad interactúa con un campo magnético, se genera una fuerza sobre esta carga, ¿ya? Y esta ecuación que vemos aquí es la ecuación de Lorentz, ¿ya? O la fuerza magnética. En este caso es importante darse cuenta que este es un producto cruz entre vectores. Les recuerdo que los vectores tienen ¿cómo se llama esto? Eh, operaciones matemáticas, la suma vectorial, la resta vectorial, ¿cierto? La ponderación, que es multiplicar un vector con un número, ¿cierto? Y también tenemos la multiplicación entre vectores, ¿ya? Y en la multiplicación entre vectores tenemos el producto punto y el producto cruz, ¿ya? En este caso, el producto cruz hace referencia a que si yo multiplico dos vectores entre sí, el resultado es un tercer vector. Entonces, por ejemplo, aquí la velocidad es un vector y el campo magnético es un vector, ¿ya? Entonces aquí estoy multiplicando dos vectores como producto cruz. Vamos a usar las componentes perpendiculares entre estos dos vectores. Y el resultado va a ser un tercer vector, que sería en este caso la fuerza magnética. ¿Vale? Eso. Vamos a ver ahora un poco la aplicación de este concepto, ¿ya? Miren, cuando nosotros hablamos del producto cruz, estamos haciendo referencia a usar las componentes perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? En la ecuación que acabamos de ver, ¿cierto? Se puede escribir de la siguiente manera. El módulo de la fuerza, ¿ya?, es igual a la carga eléctrica multiplicado por el módulo de la velocidad que lleva esa carga, multiplicado por el módulo del campo magnético, multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre el vector velocidad y campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ángulo es igual a 0, o si el ángulo es igual a 180 grados, ¿cierto? El seno del ángulo, ¿cierto?, de esos dos valores va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga eléctrica no va a estar sometida a ninguna fuerza, ¿ya? O sea, imaginemos lo siguiente. Si yo, por ejemplo, les digo que acá tengo un campo magnético que se ve de esta manera, un campo magnético que va hacia la derecha, ¿cierto? Si yo tengo una partícula que se mueve en sentido contrario y en la misma dirección, ¿cierto? Esta partícula va a pasar sin ningún problema por este campo magnético, si va en esa dirección o si va en dirección contraria, ¿ya? O sea, en este caso la partícula se mueve en línea recta y aquí también se va a mover en línea recta la partícula, porque el campo magnético va a ser bien o paralelo o en sentido contrario. Entonces, en ambos casos, el ángulo va a ser igual a 0. O sea, perdón, la función trigonométrica va a dar igual a 0. Ese ahí grado no da. Entonces, eso. Ahora, por otro lado, si es que el ángulo que se forma es igual a 90 grados, ¿ya?, o 270 grados, ¿cierto?
vamos a tener el máximo, la máxima fuerza aplicada, ¿ya? El seno de ese ángulo va a ser o bien 1 o 1 negativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si la partícula entra en esta dirección, así, perpendicular al campo magnético, va a existir esta fuerza magnética, ¿ya? Entonces, en una región del espacio existe un campo magnético creado por un imán o por una corriente eléctrica. En ella situamos una carga de prueba, Q. Si la carga se mueve con velocidad v, experimenta una fuerza magnética con las siguientes características, que sería básicamente nula máxima, ¿cierto? Es proporcional al valor de la carga, eh, es proporcional a la velocidad y su módulo depende de la dirección de la velocidad. O sea, es que son paralelas o si son de direcciones distintas, más, ¿cierto? Si V, en velocidad es paralelo al campo magnético, la fuerza magnética es nula, como les expliqué aquí, el ángulo 0 o 180. Si la velocidad es perpendicular al campo magnético, la fuerza magnética es máxima, ¿sí? Si la carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella. O sea, claro, si esto de aquí es 0, 0 por todo esto es 0, ¿cierto? Si el seno del ángulo es 180 o 0, es 0 esa función trigonométrica, por lo tanto la fuerza magnética también es 0. Y si obviamente el campo magnético es 0, tampoco va a haber fuerza magnética aplicada sobre la partícula, ¿ya? Ya veamos algunos casos, unos ejemplos para que se entienda mucho mejor este concepto, ¿ya? Ya. Antes de eso, la regla de la mano derecha. Atención a esta parte, es súper importante. Eh, Acá tenemos la mano izquierda, que hace referencia a cuando tengo una carga negativa. O sea, si tengo un electrón en un ejercicio, tengo que usar esta regla, ¿ya? Donde el dedo índice siempre es la velocidad, donde el dedo medio siempre va a ser el campo magnético y el vector resultante a este producto, ¿cierto? Cruz, es el dedo pulgar que me indica la fuerza magnética, ¿vale? Eso, recuérdenlo, la mano izquierda es para la carga negativa, la mano derecha es para la carga positiva. Acá tenemos trayectoria sobre una carga negativa. Fíjense, acá tenemos un campo magnético B, ¿cierto? Que sería estas flechas rojas que están ingresando a esta pantalla, ¿sí? Entonces acá vemos, a ver, voy a dejar la camarita con la chica. Aquí estas flechas rojas están ingresando a la pantalla, entonces nosotros vemos la parte de atrás de la flecha como una cruz. Entonces, acá tenemos muchas flechas ingresando a la pantalla, ¿cierto? Luego tenemos aquí una carga, lo vemos ahí, negativa, ¿verdad? Y su velocidad es vertical hacia arriba. Entonces, regla de la mano izquierda, ¿ya? La velocidad apunta para arriba, ¿cierto? El campo magnético, este vector, ¿cierto? No está apuntando para allá, está apuntando hacia adentro de la pantalla, así, pum, ¿cierto? Y luego la fuerza magnética estaría apuntando, según lo que estoy haciendo yo, eh, la pantalla, ¿cierto? La fuerza magnética apunta hacia la derecha, ¿vale? Y esto me va a indicar cuál es la fuerza que va a actuar sobre este cuerpo, por lo tanto, si se dan cuenta, en este caso, eh, la fuerza magnética apunta hacia la derecha y la velocidad apunta hacia arriba, entonces este cuerpo va a estar sometido a una fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces va a generar una trayectoria circunferencial. Esto lo vimos con las chicas de tercero medio el año pasado, o sea, con las chicas de cuarto medio el año pasado, y esto lo vamos a ver con las chicas de tercero después de esta unidad, ¿ya? Cuando las chicas de cuarto se vayan y las echemos de menos, vamos a revisar el movimiento circunferencial, ¿ya? Así que esto lo vamos a volver a ver, chicas. Entonces, eso con respecto a una carga negativa. Vamos con la carga positiva, ¿cierto? Se ocupa la regla de la mano derecha, en donde acá vemos la velocidad, que es el dedo índice, eh, el campo magnético, el dedo medio, y la fuerza magnética sería el dedo pulgar, ¿ya? Y acá veríamos un ejemplo. Acá tenemos
el campo magnético otra vez ingresando a la pantalla, ¿cierto? Entonces tendríamos velocidad hacia arriba, ¿cierto? El campo magnético ingresando a la pantalla y la fuerza magnética yendo hacia la izquierda, en este caso, porque obviamente es una carga positiva. ¿Sí? Eso. Eh, Acá tenemos una imagen que corresponde a la cámara de burbuja. Esta cámara también es una cámara como la que vimos, la cámara de niebla, que sirve para detectar partículas, y en este caso esta cámara se llama cámara de burbuja, permitió determinar o demostrar la existencia de antipartículas. ¿Ya? Eh, es súper interesante esta materia porque las antipartículas corresponden básicamente a la antimateria, que es un concepto real en la física, y es difícil de conseguir, porque es muy caro estos procesos para poder separar una carga real con su antipartícula. Pero no nos vamos a meter en ese plano de la física porque es compleja y no es necesario revisarla ahora. ¿Ya? Sí, yo Eh, tengo una pregunta. no, Es que yo no entendí lo de la mano derecha, mano izquierda. ¿No hay otra forma de explicar lo que no sea con las manos? ¿O como solo los gráficos? ya. En este caso es necesaria la regla de la mano derecha porque es una forma práctica del el producto. ¿Ya? El producto cruz siempre va a ser entender que para que exista una máxima fuerza, las otras dos vectores tienen que ser perpendiculares. Ya es como el torque. No sé si te acuerdas del torque. El torque es implicación de vectores, ¿ya? Y se ocupan las componentes perpendiculares. Entonces, para que exista una máxima fuerza aplicada, ¿cierto? Los vectores tienen que ser perpendiculares. Entonces se usa la regla de la mano derecha por la practicidad de poder identificar hacia dónde va la trayectoria, o sea, perdón, hacia dónde va la fuerza aplicada. Eh, em, Creo que es la única forma de expresarlo, lamentablemente. Ejercicio, ¿Cuál ¿ya? era la mano negativa? O sea, la izquierda o la derecha. Izquierda para la carga negativa, derecha para la positiva. ¿Pero lo puedes repetir entonces? ¿Qué iba en cada mano? Siempre el dedo índice va a ser velocidad, el dedo medio va a ser campo magnético, ¿ya? Y el dedo pulgar va a ser la fuerza magnética, ¿ya? Entonces, si una carga lleva cierta velocidad y está sometida a un campo magnético, la fuerza magnética va a ser aplicada sobre la partícula perpendicular al plano de estos dos vectores. ¿Sí? Si es una carga negativa, la mano izquierda; si es la mano, o sea, si es una carga positiva, la mano derecha. ¿Sí? Eso creo. Ya, esto de acá, la trayectoria sobre una carga, no lo vamos a revisar, no es necesario. ¿Ya? Eh, pero sepan que esto de aquí se obtiene utilizando las ecuaciones de movimiento circunferencial. ¿Ya? En este caso, tampoco aparece en la PSU, ¿ya? Para que no tengan conflicto en eso. Veamos un ejercicio. Dice, una partícula alfa, núcleo de un átomo de helio, penetra en una región EFGH, en la que existe un campo magnético uniforme. ¿Ya? Se observa que la partícula se envía en la forma indicada en la figura. De acuerdo con la información, podemos afirmar que la orientación del campo B en la región EFGH debe ser. Ya, intenten hacerlo, chicas, y de ahí lo resolvemos entre todos. ¿A qué se refiere con campo magnético uniforme? Que es de igual intensidad. O sea, por ejemplo, aquí lo puedo dibujar. Un campo magnético se puede dibujar de varias maneras. Se puede dibujar de forma en un plano, ¿cierto? O saliendo o ingresando. Por ejemplo, si yo dibujo un campo magnético hacia
hacia la derecha, ¿cierto? Este sería un campo magnético uniforme, o sea, que son todas las líneas de campo magnético de igual tamaño, ¿sí? Un campo magnético no uniforme sería algo así, ¿sí? Esto es uniforme, esto no es uniforme, ¿sí? Ya. Un campo magnético saliendo se vería así, uniforme, ¿sí? De igual tamaño, todos los vectores, ¿cierto? Y un campo magnético no uniforme se vería así, así como grande primero, luego más pequeñito, luego más pequeñito, indicándome que la intensidad va disminuyendo, ¿cierto? De arriba hacia abajo. Y entrando sería uniforme así, ¿cierto? Del mismo tamaño. Sería uniforme ahí, ¿cierto? Y si no fuese uniforme sería, por ejemplo, disminuyendo de esta manera. ¿Se entiende la idea o no? Ya. O sea, si es variable, por ejemplo, sería que va disminuyendo el campo magnético. Si es uniforme, quiere decir que todos los vectores son de igual tamaño. Eso. Ya, ¿qué alternativa creen que es? Yo no supe cómo hacerla. Ya, miren, hagámoslo entonces. Dice, eh, ya, vamos a hacerlo, tranquila. Que la idea es que aquí aprendamos. Eh, Primero que todo, vamos a fijarnos en la trayectoria que tiene esta partícula. Esta partícula, fíjense que se va moviendo, esta flecha que tenemos aquí, es la velocidad de la partícula. Esta partícula se está moviendo horizontalmente hacia la derecha. Como esta es su velocidad, esta partícula debió haber seguido derecho, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero cuando ingresa a esta área, ¿cierto? Se curva su trayectoria, ¿cierto? Fíjense, esta es su velocidad inicial, esta es su velocidad final. O sea, podemos decir, si consideramos este punto, que aquí hubo una fuerza apuntando en esta dirección, ¿sí? Esta flecha que acabo de dibujar es la fuerza que se aplicó. O sea, este objeto debió haber seguido derecho, pero ingresó a este lugar donde hay un campo magnético que hizo que esta partícula se desviara hacia acá abajo, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte, no? ¿Sí? Sí, Entonces, este objeto cambió su velocidad producto de esta fuerza que está apuntando en esta dirección y sentido. Siempre, chiquillas, cuando se ve una curva así, ¿cierto? De esta manera, la fuerza va apuntada hacia el centro. ¿Ya? Eso es importante. En este punto, vamos a decir que la velocidad apuntaba en esta dirección y sentido, ¿cierto? En este punto. ¿Sí? Listo, entonces ahora tenemos que usar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Velocidad, campo magnético, fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que primero decir, ya, la fuerza magnética apunta para allá, ¿cierto? Pero la velocidad apunta en estas direcciones y sentido. Aquí es como que empezáis a contorsionarte para hacer el ejercicio. Si se dan cuenta, claro, si esto es eh, fuerza, ¿cierto? Esto es velocidad, nos vamos a dar cuenta que el campo magnético tiene que estar saliendo o entrando, porque estos dos vectores son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Utilizando la regla en la mano derecha,
ustedes colocan, ya, esta es la fuerza, apunta para allá. No sé, es que creo que lo estoy haciendo como espejo. Esta es la velocidad, apunta para allá. Entonces el campo magnético estaría saliendo de la pizarra o saliendo del dibujo que tenemos acá. Entonces se vería así el campo magnético, ¿ya? Y como es homogéneo, sería igual en todas estas áreas, ¿cierto? De igual tamaño. Y estaría saliendo de esta manera. Entonces la alternativa correcta sería la D. ¿Se entiende más o menos la idea, no? No. No. O sea, es que no sé cuándo es ese círculo con punto o la flecha. O el círculo con la... Cuando usamos la regla de la mano derecha, ¿ya? No sé si están viendo mi pantallita. Si hago así de esta manera, está ingresando a la hoja o a la pantalla, ¿cierto? Pero si hago de esta manera, ¿cierto? Este es el campo magnético, estaría saliendo, ¿cierto? De la pantalla. Luego tengo que ubicar también los otros vectores, que sería fuerza y velocidad, así. Entonces el vector campo magnético estaría saliendo de la pantalla que tenemos acá, ¿ya? Y eso es porque estamos hablando de una partícula alfa, que es positiva, ¿cierto? Entonces usamos la regla de la mano derecha. Si hubiese sido una carga negativa, usamos la mano izquierda, ¿ya? A ver. Ya, pero ¿qué significa el ¿No? círculo con el punto al medio? El campo magnético, ¿pero qué? El campo magnético saliendo del plano de la pantalla. ¿Y si entra? Si entra de esta manera, así, ¿Es con la X? entonces, ¿Y la flecha? es que, mira, si tú tienes una flecha, ¿ya? Esta flecha que acabo de dibujar, la estamos dibujando en un plano, ¿cierto? Si tú miras por delante esta flecha se vería, esta flecha se vería así. Es como ver un lápiz de frente, ¿sí? Y la parte de atrás de la flecha se vería como una cruz. Entonces, para dibujar una flecha en un plano es fácil, pero dibujar una flecha en 3 dimensiones se representa así entrando y así saliendo, ¿sí? Eso es básicamente. Ah, ya Y entendí. acá el campo magnético está saliendo. Sí. Aquí Ya. es esta flecha, ¿cierto? Estas flechas que están saliendo de este área, ¿sí? Eso por chiquillos. ¿Qué hora es? ¿Quieren hacer el quiz de circuito eléctrico? Y la próxima Pero, semana sí, ¿parece? ¿con nota al tiro este? ¿No? ¿Va a ser con nota al tiro? ¿Como evaluación el quiz que vamos a hacer ahora? ¿O como práctica? No, como evaluación. Son ejercicios que ya... La próxima semana. No, porfa, no. Es que en verdad que no cachamos nada. Bueno, sí, como ustedes quieran, chiquis, no hay problema. Pero, Chris, ¿no hay como una guía de ejercicios de esta materia? De fuerza magnética, aún no la subo. Ahora la voy a empezar a armar. Y si es que puedes poner las respuestas como para que... Ya, no hay problema. Voy a hacer lo mismo con las guías anteriores, ¿ya? Ya, bacán. Entonces sigamos avanzando un poco más en la materia, porque nos queda tiempo. Y la próxima semana entonces veríamos el tema del quiz de circuito. Pero ese no lo Ya. acabamos de hacer. ¿Cómo? El quiz que hicimos ahora, o antes, ¿de qué era? De fuerza eléctrica. Ah, ya. Ya. Listo, chiquillas. Entonces, campo magnético creado por una corriente eléctrica. ¿Ya? Dice, en torno a un alambre recto y muy largo, por el cual circula corriente, se producen líneas de inducción, o sea, líneas de campo magnético, ¿ya? Que corresponden a círculos concéntricos al conductor.
El campo magnético B es tangente a ella. Y su módulo es este. Y entonces, acá estamos, esta es una ecuación que me indica cómo es el campo magnético alrededor de un cable conductor. ¿Ya? Entonces, esta es la situación, miren. Este es un cable, ¿cierto? Es vertical y la corriente va en dirección hacia arriba. ¿Sí? Primero que todo, lo que se debe hacer es imaginar circunferencias concéntricas alrededor de este cable que lleva corriente eléctrica, y en cualquier punto que nosotros queramos medir el campo magnético, porque se va a generar un campo magnético alrededor de este cable, el campo magnético es tangente al cable, o sea, perdón, a la circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos que la corriente va para arriba, ¿cierto? Y tangente a ella tenemos el campo magnético que es tangencial a este punto. ¿Cómo se sabe en qué dirección va el campo magnético, perdón? Usando otra vez la regla de la mano derecha. Pero en esta situación decimos que esta es la corriente eléctrica, ¿ya? El dedo pulgar, y colocamos los deditos así como una garra, ¿cierto? Y en esta dirección y sentido estaría el campo magnético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen que tenemos, la corriente va para arriba y el campo magnético en ese punto está apuntando para allá. Hasta aquí lo vemos. El campo magnético apunta en esta dirección y sentido, ¿sí? Importante, si se dan cuenta, el campo magnético es más intenso o de mayor tamaño, más cerca del cable. Y mientras nos alejamos del cable, el campo magnético disminuye. Y entonces podemos decir que cuando tenemos un cable conductor que lleva la corriente, el campo magnético no es uniforme, va disminuyendo mientras nos alejamos del cable. ¿Sí? Entonces ahí está. Esta es la regla de la mano derecha, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos saber la dirección y el sentido del campo magnético creado alrededor de un cable que lleva corriente eléctrica, debemos usar esta técnica, ¿ya? La regla de la mano derecha. Importante, acá tenemos las unidades de medida del campo magnético, B, ¿cierto? Que sería Tesla o bien Newton sobre ampermetros. ¿Sí? También se ocupa la unidad de medida Gauss, que también es una unidad de medida de campo magnético. ¿Ya? En esta ecuación tenemos esta constante que es de permitividad del medio, ¿sí? O permeabilidad del medio. Obviamente depende de si es que es un medio líquido, gaseoso, etc. Pero en este caso, en el vacío, tiene este valor, 4 por 10 elevado a menos 7 Tesla metros sobre amper, ¿cierto? La I corresponde a la corriente eléctrica y 2πr corresponde básicamente al perímetro, alrededor de este cable. ¿Sí? Eso. Acá tenemos un ejercicio. Dice, un conductor rectilíneo es soldado, tal como muestra la figura, perdón, es doblado. Se hace circular por el... Ay, lo voy a leer otra vez, perdón. Un conductor rectilíneo doblado, tal como muestra la figura. Se hace circular por él una intensidad de corriente eléctrica y sub cero, en sentido y dirección del campo... Ay, perdón, chiquilla. Toma 3. Un conductor rectilíneo doblado tal como muestra la figura. Se hace circular por él una intensidad de corriente eléctrica y sub cero. El sentido y la dirección del campo magnético creado por esta configuración en el punto P es... Ya, entonces, ¿aquí qué debemos hacer? Tenemos que usar la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, primero, por el cable de arriba, ¿cierto? La corriente eléctrica va para allá. Usando la garrita, ¿cierto? Me indica que el campo magnético, según este punto, ¿cierto? Según en esta posición la corriente, en este punto, la corriente estaría saliendo. ¿Sí? Entonces, según este punto, la corriente estaría saliendo. ¿Sí? Y sería obviamente más intensa acá. Sería intensa aquí, ¿cierto? Luego disminuiría acá, luego sería más pequeña aquí, y así.
¿cierto? Y aquí al lado también. Va disminuyendo mientras nos alejamos del conductor. Esto es para la corriente que va por la parte de arriba. ¿Sí? Listo. Entonces, la corriente, como va para allá, las líneas de campo magnético estarían saliendo de la pantalla. Las líneas de campo. Entonces, sería el campo magnético. Cuando la corriente va hacia allá. Luego, con otro color, vamos a dibujar qué ocurriría cuando está por abajo. Si está por abajo, la corriente va para allá, ¿cierto? Así, a la derecha. Y las líneas de campo magnético también estarían saliendo. Me están preguntando por la parte superior. Entonces aquí se vería así, de la siguiente manera. Acá sería intenso, ¿cierto? Y luego iría disminuyendo. Hacia allá. Obviamente, acá si se dan cuenta, estas líneas de campo magnéticos van a interactuar entre ellas. ¿Sí? Pero como en este caso están saliendo, ¿cierto? Se suman. ¿Sí? No sé si se entiende esa idea. Por ejemplo, estas líneas de campo magnético que están en negro, están saliendo, ¿cierto? Se suman con estas también líneas de campo magnético que también están saliendo. Por eso el campo magnético en esta parte va a ser más intenso. ¿Ya? Ahora, por afuera se vería así. De esta manera. Y por esta de aquí abajo se vería así. ¿Se entiende más o menos la idea, no? Chiquillas, consulta dudas. Niñas, ¿están ahí? Es que en verdad yo sigo sin entender esa ¿Cuál? cuestión de salir, entrar. No, no entiendo nada. Ya. Ya, tenemos que entonces volver al concepto de una flecha. Ya, miren. Si nosotros queremos, esto lo vamos a intentar hacer cortito. Ya, imaginemos que tengo aquí un plano cartesiano, con un plano, ¿cierto? Y acá tengo un plano cartesiano en 3 dimensiones. ¿Sí? Se nota que este es en un plano y esto es un plano cartesiano en 3 dimensiones dibujado en un plano. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, dibujo acá un vector, ¿sí? Lo dibujo así. Esto sería, perdón, esto sería Y, esto sería X, esto sería Y, esto sería X, esto sería Z. Pero aquí Z yo no lo puedo dibujar, estaría saliendo de la pizarra y Z estaría para allá también, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte, no? Si Sí, eso sí. dibujo este vector en este plano, se vería más o menos así. Se vería más o menos así. O sea, estaría solamente en el plano Y, X, ¿sí? Si yo dibujo un vector en el plano Z, acá lo puedo dibujar así, ¿cierto? Lo puedo dibujar con un verde más brillante. Ahí, ¿cierto? Se vería así. Acá yo no lo puedo dibujar. Entonces, se representa así. ¿Sí? Como básicamente un vector saliendo, así de esta manera. ¿Sí? Si dibujo un vector en el otro sentido, o sea, por ejemplo, un vector que apunte para allá, en Z, ¿cierto? Acá se representaría como un círculo, ¿cierto? Pero entrando, ¿cierto? Así. Esa sería más o menos la idea.
Entonces, lo vamos a dejar así. Pero se entiende esta parte, ¿no? Al menos lo de estos planos. Sí, lo de los planos sí, pero lo de la mano no. Ya, eso lo vamos a volver a retomar la próxima semana, ¿ya? Pero lo vamos a dejar hasta aquí porque va a comenzar otra clase, ¿ya? Eso.